Bienvenidos al tutorial para el diligenciamiento del formulario de matrícula año 2021, Colegio Francisco Antonio Sea de Usme. Si tienes acceso a este tutorial es porque de manera previa la maestra titular de tu hijo o hija te dio acceso al link del formulario de matrícula del año 2021. Mediante este tutorial te ayudaremos a seguir cada una de las instrucciones de diligenciamiento para la matrícula. Para iniciar el diligenciamiento del formulario, debes registrar la dirección del correo electrónico, ya sea personal o de alguna persona cercana al cual puedas tener acceso luego de registrar la información en el formulario. Pues allí llegará el formulario listo para que lo puedas imprimir y luego entregar en la institución educativa. No olvides que la información que registres debe ir escrita en letra mayúscula sostenida. Información inicial. En la primera pregunta debes diligenciar la fecha en la que estás ingresando la información en el formulario. Esta fecha debe ir en orden de día, mes y año. En la segunda pregunta debes seleccionar la sede en la cual se vinculará tu hijo o hija durante el año 2021. Ten presente en qué sede se encuentra actualmente asignado tu hijo o hija y si el próximo año cambiará de sede teniendo en cuenta el grado que cursará. En la tercera pregunta debes seleccionar la jornada a la que pertenece actualmente tu hijo o hija. Información del estudiante. En este apartado tendrás que ingresar los datos de tu hijo o hija, comenzando con los apellidos, seguido de los nombres. Recuerda que la información que suministres debe ser real y corresponder a los nombres que aparecen en el registro civil de tu hijo o hija. Asimismo, debes diligenciarlo en letra mayúscula. En el caso de que tu hijo o hija no cuente con un segundo nombre, puedes escribir un punto y esto te permitirá continuar con el diligenciamiento del formulario. Luego, en la pregunta 8, 9 y 10, debes escoger la opción que corresponda a tu hijo o hija. Recuerda que la información que selecciones debe ser veraz. En la pregunta número 11 y 12 nos solicitan el número de teléfono fijo y celular de los contactos del niño o niña. Debes ingresar un solo número en cada opción. Recuerda, deben ser teléfonos actualizados que le permitan a la institución educativa contactarse en algún caso de emergencia. ¿Recuerdas el email que registraste al inicio de este formulario? En la pregunta número 14 debes ingresarlo una vez más. Debes diligenciarlo en letra mayúscula sostenida. En la pregunta número 15 debes escribir exacto el nombre de la EPS a la cual se encuentra afiliado tu hijo o hija. En la pregunta número 16 debes escoger el tipo de identificación con la que cuenta tu hijo. En caso de ser colombiano, debes seleccionar el registro civil. Y en caso de que tu hijo o hija tenga nacionalidad extranjera, recuerda que a ellos se les asignó un número con las siglas NES. En caso de que tú no recuerdes este nombre, puedes preguntarle a la maestra titular para que te lo recuerde y puedas diligenciarlo en el formulario. Para dar respuesta a las preguntas 17, 18, 19 y 20, podrás tener a la mano el registro civil de tu hijo o hija, pues cuando diligencies el número de identificación, este debe corresponder al número que aparezca en el registro civil, asimismo la fecha de nacimiento. La edad que debes registrar en la pregunta número 19 debe coincidir a la edad que tu hijo o hija tenga el año 2020, no a la edad que cumple en el año 2021. Al igual que en las preguntas anteriores, la respuesta para la pregunta 21 y 22 debe coincidir con el departamento y municipio de nacimiento que aparecen en el registro civil de nacimiento de tu hijo o hija.
Dando paso a la pregunta número 23, debes registrar la dirección de residencia completa. No diligencies únicamente el nombre del conjunto residencial donde viven o el barrio. Debe ser la dirección completa. Si no tienes acceso a ella, revisa los recibos de servicios públicos. Estos te pueden ayudar a obtener la información. La respuesta para la pregunta número 25 corresponde a la localidad Quinta de Usme, que es donde se encuentra ubicada la sede del Colegio Francisco Antonio Sea de Usme. Dando paso a la pregunta número 26, debes responder si tu hijo o hija padece alguna enfermedad. En caso de responder sí, debes mencionar el nombre de la enfermedad que fue diagnosticada a tu hijo o hija. En caso de responder no, puedes dar continuidad al formulario. Dando paso a la pregunta número 27, debes registrar el número del puntaje del SISBEN. En caso de no contar con un puntaje, puedes escribir el número 0 y esto te permitirá dar continuidad al diligenciamiento del formulario. Académico del estudiante. En la pregunta número 28, 29 y 30 tendrás que diligenciar la información del grado cursado durante el año 2020. De las preguntas 31, 32 y 33 tendrás que brindar la información del grado que tu hijo o hija cursó durante el año 2019. En las preguntas 34, 35 y 36 debes diligenciar la información del grado cursado durante el año 2018. No olvides que si el nombre de la institución de procedencia es diferente al colegio actual, debes especificar el nombre de la institución en letra mayúscula. En las preguntas número 37, 38 y 39 tendrás que diligenciar la información del grado cursado durante el año 2017, mientras que en las preguntas 40, 41 y 42 tendrás que diligenciar la información del grado cursado durante el año 2016. Población vulnerable y diversa. Desde la pregunta 43, debes escoger la respuesta sí o no has sido víctima de conflicto. Si tu respuesta es sí, en las preguntas 44 y 45 debes especificar el departamento y municipio expulsor. Mientras, si tu respuesta es no, en las preguntas 44 y 45 debes escribir no aplica. Recuerda, si tu respuesta fue sí, en la pregunta número 46 debes escribir la fecha en la que se realizó la expulsión, en orden día, mes y año. Discapacidades. A través de la pregunta 47 debes escoger sí o no tu hijo presenta algún tipo de discapacidad. Si tu respuesta es no, en la pregunta 48 debes seleccionar la opción no aplica. Mientras que si tu respuesta es sí, en la pregunta número 48 debes escoger el tipo de discapacidad que padece tu hijo o hija. Si tu hijo o hija no presenta ningún tipo de discapacidad, debes escoger en las preguntas 49, 50 y 51 la opción no aplica. Mientras que si tu hijo presenta algún tipo de discapacidad, debes mencionar si cuentas con un certificado de este tipo de discapacidad, el año en el que se realizó el diagnóstico y la entidad que realizó el mismo. Capacidades o talentos excepcionales. A través de la pregunta número 52, debes seleccionar si tu hijo o hija cuenta con alguna capacidad o talento excepcional. Si tu respuesta es no, en la respuesta número 53 podrás escoger la opción no aplica. Mientras que si tu respuesta es sí, en la pregunta número 53 debes seleccionar una de las capacidades que han sido certificadas y diagnosticadas. Recuerda, si en las anteriores preguntas tu opción fue no,
debes seleccionar en la pregunta 54, 55 y 56, no aplica. Mientras si tu respuesta fue sí, debes seleccionar si cuentas o no con el respectivo certificado, la fecha en la que fue expedido y la entidad que lo emitió. Información de padres y acudientes. Desde la pregunta 57 hasta la 60, diligenciaremos los apellidos y nombres e información general del padre de familia. Recuerda, los datos que ingreses deben ir en mayúscula sostenida. Continuamos con las preguntas de la 61 a la 64, diligenciando información correspondiente al padre de familia. Recuerda que los datos que debes diligenciar en estos apartados deben contener información veraz, que permita el contacto en algún momento o situación que se presente desde la institución. A partir de la pregunta número 66, diligenciarás la información de la madre de familia. Recuerda, cada uno de los datos suministrados en el formulario debe ir en formato de letra mayúscula. A partir de la pregunta 75 se diligenciarán los datos de la persona que reportan en la institución como acudiente. Tenemos presente que este rol lo cumplen a veces familiares, el padre o madre de familia o personas externas. Es necesario que la información que diligencies sea real. No olvides en la pregunta 78 seleccionar el tipo de parentesco que tiene el cuidador o acudiente con el alumno. Recuerda, la información que diligencies debe ir en letra mayúscula. Al llegar a la pregunta número 84, has finalizado el diligenciamiento del formulario de matrícula. Presiona la opción Enviar y evidenciarás una pantalla emergente, la cual te certifica que el diligenciamiento del formulario fue exitoso. Finalización de la matrícula. Si diligenciaste hasta el final el formulario, queremos felicitarte. Has logrado la primera parte de este proceso de prematrícula año 2021. Ahora te invitamos a que revises el correo electrónico que diligenciaste al inicio del formulario. Allí encontrarás el formato, el cual debes enviar a la maestra titular de tu hijo o hija en formato PDF. Luego, debes imprimirlo y firmarlo. Recuerda, tu firma debe ir acompañada de tu número de identidad. Cuando tengas el formulario impreso, debes poner la foto de tu hijo o hija. Asegúrate que la foto sea actualizada. Si no cuentas con recursos para tener una foto profesional, puedes tomar una foto desde tu celular, imprimirla y pegarla en el formulario. Recuerda que es muy importante que el formulario de matrícula se encuentre en excelentes condiciones de limpieza y cuidado. Para ello te recomendamos contar con un acetato tamaño oficio donde puedas guardar el formulario. Luego de esto, debes quedar atento a que la maestra titular de tu hijo o hija te confirme la fecha en la que tendrás que legalizar la matrícula de tu hijo. Esta legalización se dará con la entrega del formulario de manera presencial en la sede A de la institución. Si lograste cada uno de los pasos, nos alegra saber que continuarás siendo parte de nuestra familia fasuísta.